La risa fue lo primero. Fue como un relámpago que recorre la sala de la mansión de mi tía abuela Rosa en el malecón. Ese tipo de risa que nace del desprecio disfrazado de sorpresa. Yo estaba de pie en la entrada del salón principal, donde se celebraba el almuerzo familiar de fin de año, llevando puesto un vestido que había comprado en una tienda de ropa de barrio, sencillo, blanco, sin pretensiones. Era bonito. Yo sabía que era bonito, pero no era de diseñador. No costaba 3 meses de salario. No tenía etiqueta. Mi prima Catalina fue la primera en verme. Su expresión cambió de bienvenida a burla en menos de un segundo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con ese tono que significa muchas cosas excepto curiosidad genuina. Su madre, mi tía, que estaba sentada en el sofá de terciopelo bebiendo champán francés, levantó una ceja. Luego vino la risa. No fue una sola risa, fue una cascada. Toda la familia, todos los que estaban en esa sala, mis primos adinerados, sus esposas importadas de ciudades europeas, mis tíos que heredaron fortunas que nunca trabajaron para obtener, comenzaron a reír. ¿Es vintage?, bromeó mi primo Diego. ¿O es simplemente antiguo? La sala entera se carcajeó. Yo sentí cómo mi rostro se ruborizaba, cómo algo dentro de mí se cerraba, cómo la vergüenza me envolvía como una manta mojada. Mi madre, que estaba a mi lado, apretó mi brazo. Ella también llevaba un vestido simple. También fue mirada con desprecio, aunque su risa fue más silenciosa, como si la gente hubiera decidido que ella ya no merecía la burla. Nos sentamos en una mesa apartada, en la esquina del salón, alejadas del calor de la familia verdadera. Eso es lo que éramos para ellos, las pobres. Las que tenían la sangre correcta pero no el dinero correcto. Las que llevaban vestidos que no costaban lo suficiente para justificar nuestra existencia en ese espacio. Durante 3 horas escuché historias sobre viajes a Mónaco, sobre la nueva casa de playa en Cartagena, sobre las joyas que se habían comprado con dinero que heredaron de mi abuelo, del que yo no heredé nada porque murió cuando yo no había nacido aún. Escuché cómo mis primos hablaban de sus trabajos que no eran realmente trabajos, sino gestiones familiares, empresas que sus padres les habían simplemente entregado. Escuché a mis tías discutir quién tenía la mejor vida, como si la vida fuera algo que se comprara en una tienda. Y todo el tiempo, ese vestido simple blanco en mi piel fue un símbolo. No de modestia, de exclusión, de no pertenecer, de ser la rama pobre del árbol familiar que alguien permitía que viniera a los almuerzos porque la etiqueta requería hospitalidad, pero nadie realmente quería que estuviera allí. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos podía saber, era que mi tía abuela, Rosa, la matriarca de la familia, la que había construido la fortuna, la que todos adulaban en su ausencia, pero ignoraban en su presencia, estaba escribiendo una carta que cambiaría todo. Y esa carta estaba siendo guardada en una bóveda en el banco, esperando el momento correcto para ser abierta. Mi tía abuela Rosa no estaba en ese almuerzo. Estaba en su habitación, en el piso superior de esa mansión, cuidada por enfermeras, débil por la edad y la enfermedad. Nadie la visitaba, excepto cuando era hora de verificar cómo estaba, cuando es decir, verificar si todavía no había muerto para poder seguir planificando cómo se repartiría su dinero. Pero yo la visitaba de verdad, no porque fuera obligada, sino porque ella me lo pidió hace años cuando yo era una niña, y ella había notado algo, que yo era la única de los nietos que no le hablaba sobre lo que tenía, sino sobre quién era ella, que yo le hacía preguntas sobre su vida, sobre cómo había comenzado, sobre qué la hacía feliz, que yo la veía como una persona, no como un banco con una matriz genética. Durante los últimos 3 años, mientras su salud se deterioraba, yo iba a visitarla cada jueves. Nos sentábamos en su sala privada, tomábamos té que ella insistía en preparar ella misma, aunque sus manos temblaban, y ella contaba historias sobre cómo había comenzado desde la nada, cómo había construido un imperio mientras sus hermanos dormían,
cómo había sido traicionada por personas que amaba, cómo había aprendido a no confiar en nadie, cómo finalmente había aprendido que lo más valioso no era el dinero, sino la integridad. Todos vienen al almuerzo y fingen, me dijo una vez. Fingen amar, fingen respeto, fingen que les importo. Pero cuando me voy, hablan de mi dinero. Es como si yo fuera transparente y lo único que ven es lo que poseo. Yo no respondí en ese momento, pero sé que ella sabía que yo lo entendía. Hace 6 meses, ella me pidió que fuera a su despacho privado. Me mostró un documento, un testamento. Ella había estado reescribiéndolo durante años, cada vez que alguien de la familia hacía algo que la decepcionaba. Pero el testamento que me mostró ese día era especial. Era la versión final. No quiero que le cuentes a nadie, dijo. Ni siquiera a tu madre, especialmente no a tu madre, porque ella sufriría si supiera la verdad. Yo prometí guardar el secreto. Y guardé un secreto que cambiaría el curso de la historia de mi familia de formas que nadie podía imaginar. Ella me mostró lo que había hecho, y cuando vi lo que había hecho, comprendí que mi tía abuela Rosa era una mujer que jugaba el juego final. No buscaba venganza, buscaba justicia, y la buscaba de la forma más potente posible, a través de la verdad. Los meses después de esa revelación fueron extraños. Yo continuaba visitando a Rosa, pero ahora con la carga de conocer su plan. Ella estaba escribiendo cartas personales para cada miembro de la familia, cartas que serían abiertas solo después de su muerte junto con el testamento, cartas que explicarían por qué había decidido hacer lo que había hecho. Rosa se estaba despidiendo, pero no de la forma tradicional. No había drama, no había confrontación. Ella estaba simplemente organizando la verdad, documento por documento, palabra por palabra. ¿Crees que estoy siendo cruel?, me preguntó una vez mientras escribía una de esas cartas. No, respondí honestamente. Creo que estás siendo honesta. La honestidad es a menudo confundida con crueldad, dijo ella, especialmente cuando la honestidad revela lo que otros querían mantener escondido. Ella me contó historias que nunca o que había compartido con nadie, historias sobre traiciones, sobre hermanos que le robaron ideas, sobre sobrinos que fingieron quererla mientras planeaban cómo acceder a su cuenta bancaria. Historias sobre promesas rotas y lealtades que nunca existieron, pero lo importante no era la venganza, era la precisión. Rosa había guardado documentos, tenía pruebas de cada transacción injusta, cada promesa quebrada, cada momento en que alguien de la familia le había faltado al respeto, pensando que ella no lo sabía. La gente cree que soy ingenua, dijo, pero he estado observando, he estado documentando, he estado esperando el momento correcto para decir la verdad. Yo le pregunté, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué esperar? Porque ahora simplemente estaría siendo una mujer anciana que reclama, respondió. Pero después de que me vaya, cuando lean mis palabras, cuando vean mis documentos, cuando comprendan que he estado consciente de todo, estarán escuchando a una voz que no puede ser negada, interrumpida o ignorada. Eso es poder. Rosa estaba siendo inteligente. No estaba siendo cruel. Estaba siendo absolutamente estratégica. Mi tía abuela Rosa murió un miércoles en la madrugada. Fue tranquila. Las enfermeras dijeron que simplemente se quedó dormida y no despertó. Cuando recibí la llamada, estaba sola en casa, y por razones que no podía explicar completamente, supe que mi vida iba a cambiar ese día. El funeral fue exactamente lo que Rosa habría predicho. Toda la familia llorando, todos vistiéndose de negro, todos fingiendo una tristeza que no sentían. Vi a mis primos hablando en el rincón, específicamente sobre qué tan pronto podrían acceder a su dinero. Vi a mis tías discutiendo quién merecía la casa en el malecón. Vi el circo del dolor fingido. Mi madre estaba frágil. Rosa había significado algo para ella, algo más que dinero. Habían sido hermanas, aunque la edad y la vida las había apartado.
3 días después del funeral, fue anunciado que se leería el testamento. Se convocó a toda la familia a una oficina notarial en el centro de la ciudad. El abogado de Rosa estaba allí, un hombre serio, con expresión de quien ha visto demasiados secretos familiares. Entramos todos en silencio. Mis tías en la primera fila, sonriendo con la gracia de quien está a punto de heredar una fortuna. Mis primos detrás, tratando de no parecer demasiado emocionados, y yo, sentada al lado de mi madre, en la tercera fila, como siempre, al margen. El abogado comenzó a leer. Comenzó con los detalles legales, los números, las propiedades. Y luego llegó a la parte que cambiaría todo. Luego llegó a las cartas. ¿Alguna vez has visto a alguien perder completamente la composición en público? Eso fue lo que sucedió cuando el abogado comenzó a leer la primera carta dirigida a mi prima Catalina. Para Catalina, leyó el abogado. Querida Catalina, durante los últimos 10 años observé cómo tomaste crédito por las ideas que yo generé para los negocios de la familia. Observé cómo presentaste mis estrategias de marketing como si fueran tuyas en las juntas directivas. Tengo documentación de esto, correos electrónicos con fechas, propuestas que mostraban exactamente de dónde vinieron tus innovaciones. Aunque esta es información que podría haber compartido contigo en vida para brindarte la oportunidad de cambiar, elegí no hacerlo porque hubiera significado confrontación. Ahora que me voy, es hora de que todos conozcan la verdad. No eres tan brillante como crees que eres. Mi prima Catalina se puso de pie. Esto es un insulto, gritó. Esto es abuso emocional. Pero el abogado continuó leyendo sobre cada transacción injusta, cada promesa quebrada, cada momento en que Catalina había usurpado el trabajo de alguien más. Luego vino la carta para mi tío Roberto, documentos mostrando cómo había malversado fondos familiares, fechas exactas, cantidades exactas, todo. Rosa no había simplemente sospechado. Rosa había estado documentando todo cuidadosamente. Mi tía se desmayó. No es una exageración. Literalmente se desmayó cuando escuchó que todos sus robos habían sido documentados. Y luego llegó mi parte. El abogado dijo mi nombre. Yo sentí cómo todo el aire salía de mis pulmones. Mi madre me tomó la mano. Para mi sobrina, leyó el abogado, quien es la única en esta familia que me vio como una persona, quien vino a visitarme, quien me escuchó, quien nunca me pidió dinero, quien llevaba un vestido simple a un almuerzo donde todos llevaban marcas de diseñador y no sintió vergüenza de sí misma por ello. A ti, dejo el 50% de mi fortuna. El silencio fue absoluto, como si el aire mismo se hubiera congelado. El 50%, repitió el abogado, claramente disfrutando de la reacción. La casa en el malecón, las acciones en los negocios principales, todo, con la condición de que uses este dinero para perseguir tus propios sueños, no los de otros. Vive dignamente, vive libremente, vive. Yo no podía respirar. Mi madre lloraba y luego el golpe final. El resto de la fortuna será dividido entre los otros miembros de la familia, pero solo después de que hayan completado 2 años de terapia donde confronten sus comportamientos hacia mí y hacia otros. Si se rehúsan, su parte va a caridades que combaten la pobreza. Espero que la ironía no se pierda en ustedes. Eso fue todo. Rosa había jugado su última mano y había ganado. Las horas que siguieron fueron caóticas. Mis tías exigían que se revisara el testamento. Insistían que Rosa estaba senil, que alguien la había manipulado. Pero el abogado tenía documentos, evaluaciones psicológicas que mostraban que Rosa estaba completamente en sus facultades mentales solo 2 semanas antes de su muerte. Tenía videos de Rosa explicando exactamente por qué había hecho lo que había hecho. Mi prima Catalina intentó confrontarme. ¿Sabías sobre esto?, preguntó con los ojos llenos de furia. ¿Sabías que nos iba a hacer esto? Sabía que ella iba a decir la verdad.
respondí tranquilamente. Y aparentemente, la verdad os asustaba mucho. Mi tío Roberto no dijo nada. Simplemente dejó la oficina. Luego me enteré que pasó 2 días bebiendo antes de finalmente aceptar que tendría que enfrentar lo que había hecho. Los periódicos se enteraron. Un titular pequeño en las secciones de negocios. Testamento de empresaria millonaria expone fraude familiar. En 24 horas se había vuelto viral, porque la gente ama las historias donde la justicia es servida de formas inesperadas. Porque todos tienen familiares que los han traicionado. Mi madre intentaba calmarme. Tenemos que ser empáticos, decía. Son nuestra familia. Rosa fue empática, respondí. Rosa les dio oportunidades para cambiar. Ella simplemente no sacrificó la verdad para mantener la paz. Lo que sucedió después fue que el resto de la familia comenzó a enfrentar las consecuencias. Las compañías que habían sido construidas sobre fraude comenzaron a ser investigadas. Los dineros mal habidos comenzaron a ser reclamados. Y lo más importante, la ilusión de quiénes eran estas personas, que habían cultivado cuidadosamente durante años, se derrumbó completamente. Mi prima Catalina fue la primera en entrar en terapia, no porque quisiera, porque no tenía opción si quería acceder a su herencia. En su segunda sesión, me envió un mensaje. Tenía razón, escribió. Yo robé las ideas de Rosa. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba asustada de no ser lo suficientemente buena por mí misma, así que simplemente tomé lo que era suyo. Fue la admisión más honesta que jamás había recibido de ella. Mi tío Roberto desapareció durante un mes. Cuando reaparece, había pasado por su propio tipo de crisis. Había confrontado exactamente cómo había llegado a ser la persona que era. Alguien que creía que merecía dinero sin haberlo ganado, que creía que su nombre era suficiente razón para ser rico. Mi tía perdió su grupo social. Las amigas que había cultivado durante años desaparecieron cuando se enteraron sobre el fraude. Se quedó sola. Y en esa soledad, aparentemente, comenzó a repensar quién era realmente, y yo. Yo heredé una fortuna. Pero más importante que eso, heredé la lección final de Rosa, que la verdad es más valiosa que la paz falsa, que la dignidad no se puede comprar, pero se puede perder si no la defiendes, que a veces la forma más poderosa de amar a alguien es decirle la verdad, incluso si eso significa romper la comodidad. Usé parte de la herencia para comenzar una fundación que ayuda a personas de familias adineradas a entender el trabajo real, que enseña que la riqueza heredada no es logro, que la riqueza ganada es. Rosa habría apreciado eso. Pasé mucho tiempo después de todo esto, pensando en ese vestido blanco simple, pensando en cómo lo llevaba sin avergüenza, pero cómo mi familia había elegido avergonzarme por ello, pensando en cómo esa vergüenza era en realidad proyección de ellos. Su miedo de no ser lo suficiente sin los accesorios correctos, las etiquetas correctas, el dinero correcto. Rosa había visto eso. Rosa había visto cómo cada miembro de la familia había confundido sus posesiones con su valor y había esperado pacientemente por el momento de revelar la verdad. Lo que me impactó más fue la realization de que Rosa no estaba siendo vengativa, estaba siendo compasiva. Estaba dándole a cada miembro de la familia la oportunidad final de verse a sí mismos claramente. Estaba diciendo, aquí está la verdad. Ahora, ¿qué van a hacer con ella? Algunos eligieron cambiar, algunos eligieron negar, algunos eligieron desaparecer. Pero todos fueron obligados a enfrentar quiénes realmente eran, separados de sus máscaras sociales, separados de sus posesiones, separados de las ilusiones que habían construido. Y yo, la que fue ridiculizada por un vestido simple, terminé siendo la única que salió entera de eso. Porque yo nunca había confundido mis posesiones con mi valor. Porque siempre había sabido que el verdadero lujo era la integridad. Un año después, mi prima Catalina me pidió verse. Nos sentamos en un café y ella comenzó a hablar.
me contó sobre las cosas que había descubierto en terapia, sobre cómo su madre le había enseñado desde pequeña que el valor de una persona era directamente proporcional a sus posesiones, sobre cómo había internalizado esa lección al punto de creer que robar credibilidad era aceptable si eso significaba parecer valiosa. «Quiero disculparme», dijo ella, «no solo por lo de Rosa, por todo, por cada momento en que fui cruel contigo simplemente porque tenías menos dinero». Yo la escuché, y en ese escuchar percibí que algo en ella finalmente estaba cambiando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Mi tía comenzó a trabajar en una de mis fundaciones, trabajar no como voluntaria de caridad, sino como empleada, ganando un salario por el trabajo que hacía, y en ese proceso descubrió algo que nunca había conocido: el valor de ser necesitado por lo que puedas hacer, no por lo que tengas. ¿Y mi tío? Se convirtió en abogado especializado en fraude familiar, usando su experiencia, su vergüenza, su transformación para ayudar a otros a navegar situaciones similares. Rosa estaba observando todo esto desde algún lugar, estoy segura, riéndose, porque su último acto no fue venganza, fue catálisis, fue la verdad utilizada como medicina para una familia enferma. Hace 3 años compré un vestido blanco simple, exactamente como el que llevaba en ese almuerzo donde fui ridiculizada, y fui a la playa en la casa del malecón, la casa que Rosa me dejó, y simplemente estuve allí, viéndome a mí misma en el reflejo del agua. No era el mismo vestido, pero era el mismo mensaje. Era la confirmación de que siempre había estado en lo correcto, que nunca necesité que alguien me validara, que nunca necesité que mi valor fuera confirmado por marcas de diseñador, o herencias, o dinero. Rosa me había enseñado eso, no solo con palabras, sino con acciones. Rosa había dicho: lo que importa es quién eres, no qué tienes. Ahora, cuando veo a mi prima Catalina, ya no veo a la persona que se burló de mí. Veo a una persona que está intentando ser mejor. Cuando veo a mi tío, veo a alguien que está usando su dolor para transformar el mundo. Cuando veo a mi tía, veo a una mujer que descubrió que la verdadera riqueza es significado, no dinero. Y cuando me veo a mí misma en el espejo, veo a alguien que fue lo suficientemente fuerte para permanecer íntegra mientras todos a su alrededor se desintegraban. Eso es lo que Rosa quería que supiera, que el verdadero poder no es venganza, es permanencia. Es permanecer fiel a quien eres cuando todo el mundo te presiona para que seas alguien más. El testamento de Rosa no fue sobre dinero, fue sobre verdad. Y esa verdad fue la herencia más valiosa que alguien podría jamás recibir. Porque cuando finalmente entiendes la verdad sobre ti mismo, cuando finalmente entiendes que tu valor no viene de afuera, sino de adentro, nadie puede jamás arrebatarte eso. Ni la riqueza puede corromperlo, ni la pobreza puede disminuirlo. Simplemente existe y simplemente persiste para siempre.